vamos a hacer lo más importante siempre antes de hacer cualquier cosa en general, ¿no? Pero cualquier cosa que involucre el mover del Espíritu Santo, cualquier cosa que sea el Señor, que es poner todo en oración en el nombre de Jesús. Los invito a tomar una actitud de oración, cierren sus ojos, dispongan la atención, su corazón a que el Señor obre en y a través de esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento nos disponemos, Señor, a compartir tu palabra, esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, esa palabra que tú nos das, tú sueltas y no volverá a ti vacía, palabra inspirada por tu Santo Espíritu. Precioso Rey, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Santo Espíritu, que todo lo que has inspirado en mí en este mensaje caiga en tierra fértil en los corazones de mis hermanos aquí presentes, que perseveran, que buscan verdad, que buscan, Señor, conocerte más. Te pido, Señor, que te reveles a sus vidas de una manera mayor y que sea tu palabra, Señor, la que dé ese crecimiento y ese fruto en sus vidas al 30, al 60 y al 100 por uno de lo que fue sembrado. En este momento se sujeta toda distracción, todo mover espiritual de parte de las tinieblas que quiera obstruir, obstaculizar, entorpecer, incluso generar rechazo, distracción, letargo a esta palabra. Te pido, Señor, que abras los corazones de mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, tenemos ahí ¿quién se sumó? Vivi, perfecto. Bueno, la palabra que vamos a compartir hoy fue una palabra inspirada por el Señor, viene en la línea de lo que venimos compartiendo y es esa instrucción que el Señor nos da para sanar, para poder no solo dar fruto de su amor en nuestras vidas, sino también poder ser instrumento de bendición para las vidas de otras personas. El mensaje de hoy tiene como título Sal de la cárcel y vamos a conocer un poco más la condición en la que la mayoría de las personas viven en este mundo y de hecho muchos cristianos viven en esta condición, ¿no? En gran cantidad de oportunidades nos salen noticias en la tele, incluso algunos tuvimos el infortunio de tener familia o personas cercanas en situación de privación de libertad. Sabemos que es algo que es muy doloroso, que es un proceso arduo para el que lo tiene que vivir y para los que quieren a esa persona, ¿no? De hecho, yo tuve la oportunidad de ir a visitar personas queridas que estaban en esa situación. Incluso estuve dentro de un módulo, de hecho el más conflictivo. Me llevó el Señor en una oportunidad a llevar palabra, a orar por los chicos que estaban en ese lugar. La verdad que fue la mano del Señor que me protegía, porque se movían cosas muy grosas en ese ambiente. Pero bueno, eso es lo que uno ve, ¿no? Y le agradezco enormemente al Señor no haber tenido que pasar por ello, sabiendo que nadie está libre, ¿no? de una condición tal. Pero eso es lo que nosotros vemos. De repente nos sentimos que estamos fuera, que somos libres, cuando en realidad hay otras prisiones y otras cárceles que no percibimos con los ojos, pero que existen y que incluso son condenas de por vida, muchísimo más largas, de hecho, que la condena máxima legal aquí en Uruguay, que si no me equivoco son 30 a 35 años, para el peor de los casos. Hay gente que convive toda su vida con condición de cautividad, con estar presos y no lo saben. Sin embargo, viven a diario las condiciones de ese estado, ¿sí? Y eso involucra lo que es la parte intangible del ser humano, el espíritu y el alma más precisamente, ¿no? La cautividad del alma, que no sé si todos lo manejan, pero involucra que nuestra alma esté aprisionada en diferentes áreas, como puede ser lo emocional, como puede ser a nivel de temor, como puede ser un montón de cosas más que no vemos, pero que sí estamos rodeados y vemos el arduo vivir de tanta gente en nuestro entorno, incluso de nosotros mismos, y no sabemos
o no percibimos, y en el correr del día a día, de los quehaceres, de las responsabilidades, pasa desapercibido. Hoy lo que el Señor viene a traer es conocimiento de que a través del nombre poderoso de Jesús y su obra en la cruz, esa cautividad se puede romper, esos barrotes se pueden romper, porque el enemigo ha tomado autoridad y ha tomado lo que a él no le pertenece, pero con un procedimiento que lo habilita a hacerlo. Ahora vamos a ahondar un poquito más. Y eso, todos tenemos la oportunidad de romper con esas cadenas, de romper con esa condición a nivel almático, a nivel del corazón, como pueden ser personas que viven con tristeza, como pueden ser personas que viven en depresión, con miedo, con dependencia de fármacos, de sustancias, con relaciones amorosas o de amistades o familiares tóxicas, y son cadena tras cadena, generación tras generación, y la gente piensa que es normal, cuando en realidad el Señor nos diseñó para vivir una vida plena y en libertad por medio de Cristo Jesús. Nosotros al escudriñar y perseverar en las Escrituras, al ahondar en las Escrituras, podemos ver que desde los primeros humanos, los primeros seres humanos, y en el correr de toda la palabra, grandes personas del Señor tuvieron luchas muy fuertes en lo que respecta a su alma, a la condición en la que vivían, ¿no? En lo almático, en lo emocional. Tenemos, por ejemplo, el rey David, el rey Saúl, Jacob, Abraham mismo, Isaac, todos los hijos de Israel, que fue Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos pasar por todos los personajes que todos tuvieron algún tema, pero que muchos de ellos, algunos no, muchos de ellos, porque no tomaron la determinación de hacerlo, a través del Señor y del trato del Señor y de dejarse tratar y de perseverar en Él, de darle la soberanía a Él, pudieron salir de esas cárceles. Yo creo que uno de los personajes que más uno puede, que más gráfico es, y que el Señor así lo permitió, que tuviéramos más como mayor contenido en la palabra, fue el rey David, que de hecho hoy cuando adorábamos, lo adorábamos a través de un salmo, ¿no? El Salmo 51, si no me equivoco, el de bendice alma mía al Señor. El 103, perdón, sí. El doble casi. Bendice alma mía al Señor. Era un momento en el cual David estaba sumamente triste por algo que había cometido y que no había confesado, un pecado muy, muy grave a los ojos del Señor, y se sentía en esa cárcel, en ese cautiverio, en ese foso, en esa tristeza, en esa desesperación por no haber hecho las cosas como al Señor le gusta y no haberse refugiado en Él, poniéndose él mismo, o sea David, en el trono, en las decisiones, etc. Pero para ir ya rumbeándonos a la palabra, siempre nosotros el mensaje que compartimos está basado absolutamente, 100% en la palabra del Señor. Yo los quiero invitar a que los que tengan una Biblia en sus manos o al alcance, la tomen, ¿sí? Porque el Señor, la palabra que trae hoy fue una palabra que yo le pedí en específico cuando Vivi me dio el honor de poder compartir el mensaje. Siempre yo pongo al Señor primero, no es algo que, bueno, a ver qué voy a compartir hoy, a ver qué me parece. No, es el Señor el que pone en el corazón el mensaje. De hecho, la gran mayoría de las veces, sobre todo te lo cuento a ti, Raquel, porque los demás ya me lo han escuchado compartirlo, es una palabra la que el Señor nos pone en el corazón a compartir, que el Señor nos ha hecho vivir en carne propia y que hemos salido victoriosos, pero de su mano, haciendo prevalecer lo que Él nos pide, lo que a Él le agrada, ¿sí? Y vemos la bendición enseguida de así hacerlo. No es fácil, pero de su mano siempre podemos hacerlo. Entonces yo le pedí al Señor que me diera la palabra para el día de hoy, y me la dio en sueño. Se la pedí de noche, Señor, confío porque estaba ahí entre dos, que él sentía que el Señor quería compartir, y me la dio, fue un sueño que tuve. En gran cantidad de oportunidades yo he soñado que estaba preso o que caía preso, y era en lo espiritual el sentir es como 100 veces o 1000 más fuerte, más profundo, como que uno puede sentir con el alma desnuda, ¿no? Y yo sentía esa angustia, esa tristeza de lo que era estar preso. Y en el sueño, se lo resumo brevemente, yo me encontraba rodeado de muchas personas que hoy están en cautividad de mi familia, cautividad en lo emocional, cautividad en un montón de áreas. Cuando digo cautividad es estar preso,
¿sí? Imagínense a alguien preso, y que estaban libres en ese entorno, en ese sueño, en ese entorno, y bueno, a mí me estaban sacando las cosas, ya organizándome para llevarme preso por algo grave que había cometido, que gracias a Dios no fue real, pero sentía esa tristeza, esa angustia. Y no es menor comentarles que hace un año que vengo siendo preparado en lo que es la libertad del alma para poder ser genuinamente y eficientemente usado por el Señor, ¿sí? Pero tengan eso presente, es una palabra que viene del Señor directamente y que fue pedido que así se diera. Entonces, hoy trae a conocimiento a muchos y a otros nos refresca, porque es importante tenerlo presente, que por medio de Jesucristo, nuestro abogado, nuestro redentor ante el juez y el fiscal es el que acusa, el enemigo está siempre para eso, Él pagó nuestra fianza y es hora de salir. Cuando una fianza está paga, uno puede salir, está habilitado legalmente a salir. Hay que hacer un procedimiento para que se dé esa libertad y hoy van a comenzar a conocer al respecto, porque es un proceso de por vida y también cuando uno está libre hay que mantener esa libertad, ¿sí? Pero aquí vamos a poder ver claramente el detrás de todo esto. Los invito a ir al Evangelio según San Lucas, esto está en el Nuevo Testamento, ¿sí? Capítulo 4. Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Tiene como título esto, lo que les voy a compartir: Jesús principia su ministerio. Jesús comienza su ministerio. Está en el versículo 14. Esto es importante destacar que Jesús ya estaba bautizado, había confesado públicamente, eso es lo que hacemos nosotros, su fe. Nosotros confesamos públicamente nuestra fe por voluntad propia, en uso de razón, a una edad joven o ya adulta. Eso es el bautismo. Y el Espíritu Santo había descendido a él. Bautismo en agua. Bautismo en agua, sí, exactamente. No el bautismo que se conoce que cuando nos bautizan de bebés, que todos pasamos por eso, yo también. Es un bautismo voluntario, es un bautismo que uno ya lo hace con uso de razón, por voluntad propia, es una confesión, ¿sí? Lucas capítulo 4, versículos 14 al 21. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu, cuando dice Espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo, a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bien, vamos a ir dejando por ahí, para que tengan presente esta palabra que Jesús leyó, ese pergamino, era un pergamino del profeta Isaías. Si uno va a Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, está esto textualmente, lo que dice el versículo 18 y 19, ahí plasmado. Palabra también inspirada por el Espíritu de Dios, pero unos 700 años antes de que Jesús viniera. Es una profecía que lo involucraba a él netamente. Pero voy a hacer hincapié en el versículo 18. ¿A qué vino Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando habla de pobres, no habla solo de una pobreza material, sino una pobreza en lo espiritual. El no tener al Señor en nuestras vidas es directamente una pobreza en lo que respecta a lo espiritual. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, personas que están en tristeza, personas que no encuentran
la paz y no logran llenar ese vacío con nada, ni con la cantidad de cosas que hoy vemos que involucran lo espiritual. Llámese Reiki, religiones, el potenciamiento del yo, la autosanación, la autopaternidad, psicólogos, sustancias, etc. Sin embargo, tienen esa hambre que cuando llegan al Señor con ese corazón quebrantado encuentran saciar. A pregonar libertad a los cautivos. Y aquí voy a hacer el mayor hincapié. ¿Cómo puede haber libertad a los cautivos? O sea, vino a los que están presos, pero no hay tanta población presa. No, como les decía hoy, la cautividad involucra varias dimensiones del ser. Puede involucrar la física, pero me atrevo a decirles, y lo digo con total certeza, que muchas personas tras las rejas son más libres que muchos ahí fuera. Porque incluso dentro de esa condición que uno puede ver en lo físico, son personas que están siendo tratadas por el Señor y que el Señor permitió que estuvieran ahí con un fin. Hay de todo, obviamente. Yo les hablo de algunas, ¿sí? Y muchos ahí fuera están presos tremendamente en lo que respecta a sus emociones, etc. Ya vamos a seguir ahondando un poco más. Pero quedémonos con esto. ¿De quiénes habla? Jesús vino a darnos libertad. Jesús vino a devolver todo aquello que el hombre cedió con la desobediencia. Me refiero a ese acto de Adán y Eva, el que está descrito en el libro del Génesis, cuando el hombre desobedece la orden directa del Señor, seducido por la serpiente, símbolo de Satanás, el príncipe de las tinieblas, y es entonces que él cede todo lo que el Señor le había dado, y Satanás tiene la legalidad. El mundo de las tinieblas, téngalo esto claro, el mundo espiritual se mueve por legalidad. Uno tiene legalidad de subirse a su auto, entrar a su casa cuando tiene un título de alquiler o tiene un título de propiedad que avala que usted puede hacer usufructo de esa propiedad como quiera. En el mundo espiritual sucede lo mismo. Y vamos a ver, yo lo dividí en tres partes, cómo podemos estar cautivos y los orígenes de esa cautividad. Pero quédese con eso. Vino a devolver lo que ha sido quitado a los cautivos, quebrantados de corazón, oprimidos, pobres y ciegos. Hoy la palabra del Señor te dice: sal de esa cárcel. Yo vine para sacarte de esa condición, para darte conocimiento, para darte libertad, mi paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo el Señor puede llenar a través de su Santo Espíritu. Ahí está la importancia de nosotros del bautizarnos. Es un acto público de voluntad que en el mundo espiritual tiene un impacto tremendo, porque yo estoy confesando mi fe delante de la gente y delante de los testigos en el mundo espiritual. ¿Sí? Entonces, para conocer un poco más, ¿no? Pero ¿cómo caí preso? Si yo no hice nada, yo nací, yo no pedí nacer, ahora me encuentro que tengo 20, 30, 50, 40 años y en el trajín de la vida uno ha avanzado y no sabe, ¿no? El Señor tiene un diseño para nuestras vidas, un diseño que vemos que cada vez más las tinieblas se empeñan en torcer, llámese agendas de género, llámese hacernos creer que vinimos a este mundo para hacernos ricos y para todo lo material, que no está mal, pero las tinieblas, cuando el Señor tiene un diseño, las tinieblas presentan un antidiseño. Para los que estudian física, matemáticas, ciencias, se pueden sentir identificados con el concepto de materia y antimateria, ¿sí? Es lo opuesto, ¿sí? Y las tinieblas vienen a distorsionar lo que el Señor ha establecido para nuestras vidas. Por ejemplo, el enemigo, nosotros conversábamos, ahondábamos en la palabra que el Señor inspiró hace unas semanas, ha venido no ha venido a este mundo, sino a robar, a matar y a destruir. A robar la bendición, a robarnos la paz, a robarnos las añadiduras, ¿sí? A robarnos todo lo que el Señor ha preparado. Y que hablábamos que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, un animal despiadado, pero elevado unas cuantas veces en lo que respecta a lo espiritual y la maldad en sí que hay en el enemigo, ¿no? Entonces vamos a hacer el primer punto, que es
de origen de esta cautividad del alma, ¿no? Entonces, ¿cómo puede mi alma caer cautiva? El enemigo lo que busca en nuestra alma es fragmentarla y en diferentes secciones irnos llevando cautivos. En lo emocional, de mil maneras. Por ejemplo, desde nuestra gestación y desarrollo en el vientre de nuestra madre, en el momento en que somos concebidos, el enemigo y sus legiones comienzan a gestar una estrategia y un plan tenazmente determinado y consistente de trabajo para fragmentar nuestra alma y llevarla cautiva y apartarnos de ese diseño y propósito de Dios para con nuestras vidas. Por ejemplo, cuando nuestras madres han estado embarazadas y han intentado abortar, han dicho, a mala hora me embaracé, cuando han sufrido accidentes o violencia en el matrimonio, o han escuchado, el alma siente quejas sobre el embarazo, accidentes, violencias, palabras de maldición, de manera consciente o inconsciente, de parte de padres, familiares, allegados, etc. Esa es una de las formas que desde el vientre de nuestra madre el enemigo ya está trabajando, ¿sí? Un intento de aborción es un mensaje de rechazo tremendo, no te quiero en mi vida, te quiero eliminar. Y de hecho vemos que es algo que se promueve hoy en día. No voy a entrar en temas de política ni nada, pero tenga presente que toda alma que venga, por más de que muchas veces se da de maneras muy violentas y de mucho sufrimiento para la madre, sobre todo, viene con un propósito. No lo descarten a la hora de tener que tomar una decisión en eso. Después tenemos maldiciones y tendencias que vienen desde antes de que nosotros fuésemos concebidos, de generación en generación, padres, madres, abuelos, bisabuelos, etc. Nosotros en la palabra del Señor en Éxodo, capítulo 20, versículo 5, se nos da a conocer cómo el Señor dice: yo visitaré la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, si uno, ¿no?, tiene edad, como en mi caso, yo ya tengo un hijo fuera del vientre y uno que está con 5 meses de gestación, ¿no? Si uno no toma una decisión de vivir rectamente, alineado al Señor, y que se apropia de todas las promesas y bendiciones que aquí hay, es puerta de que se gesten este tipo de cosas. Y nuestros padres y abuelos, por desconocimiento del operar y de la profundidad que tiene cada acción en el mundo espiritual, y de hecho no conocen o no conocían genuinamente a ese Dios que la palabra nos relata, y la libertad, la llave de las cárceles de cautiverio que tenemos a través de Jesús, es que permanecieron cautivos y reprodujeron o incluso hasta empeoraron la condición de cautividad en sus hijos. Y esto pasó y pasó. Por ejemplo, vemos que hay herencias de familias que son de suicidio, de alcoholismo, de adicciones, de varias enfermedades mentales, físicas. Y vemos que generación tras generación se pasa, ¿no? Porque mi abuela era diabética, o mi padre murió de cáncer y el otro murió de cáncer, y enfermedades mentales, herencias de maldición de todo tipo, violencia, pobreza, fracaso, muerte temprana, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es otra de las formas que el enemigo tiene ya desde antes que fuésemos gestados, legalidad y títulos para atentar contra ese diseño de libertad y de paz del Señor. Y luego, bueno, esto sí tenemos quizás todos mayor memoria y mayor registro, que en nuestra vida, durante todo el correr de nuestra existencia, desde nuestra temprana infancia, desde nuestra niñez, adolescencia, juventud, adultez y hasta vejez, recordamos momentos en los cuales hemos pasado todo tipo de aversiones, ¿no? de cosas en contra de nuestra paz, ¿no? Y que el enemigo, cuando digo el enemigo yo me refiero al enemigo de Efesios 6:12, las huestes espirituales de maldad, los principados y gobernadores de las regiones celestes. Me refiero al mundo demoníaco, ¿sí? Y al mundo de los ángeles caídos. Ese mundo tiene, como hablábamos, una estrategia y un plan que desarrolla durante toda nuestra vida hasta que, de alguna manera, el Señor se manifiesta en nuestra vida, ya sea a través de un padre, de un hermano, de una persona de la calle. El Señor hace como quiere, ¿sí? Y
nosotros al tener el conocimiento, que era lo que decíamos hoy, ustedes ya saben a qué vino Jesús. Ustedes tienen al alcance a Jesús, ahora la decisión está en sus manos. A mí me llevó muchos años tomarme en serio esto, así que no les hablo parado de un pedestal dando cátedra, no, les habla alguien que tropezó muchísimas veces y de hecho quizás soy el más torpe de todos aquí nosotros, pero bueno, el Señor tomó lo vil y menospreciado y se gloria en nuestras debilidades, así que hoy se está gloriando a través del siervo que les está hablando, que estuvo sostenido durante años por la oración de su madre. Entonces, además de eso, de todo lo que el enemigo hace, uno también tiene muchas puertas a disposición. Hoy en día, sobre todo a través del entretenimiento. Por ejemplo, yo recuerdo desde mi niñez haber visto películas de terror, pornografía, montones de cosas que marcaron mi alma y me llevaron a una cautividad tremenda, que gracias a Dios hoy he sido, me atrevo a decir, totalmente libre, ¿sí? Y sé que no las puedo volver a abrir, que está al alcance de tomar una mala decisión en un momento y volver a dejar que toda esa inmundicia entre. Entonces eso es lo que yo me refiero, esa decisión y esa perseverancia que les comentaba. Entonces ya tenemos, ¿no? Toda esta información y ahora ustedes saben cómo uno puede caer en cautividad. Entonces todo esto da legalidad al enemigo para aprisionarnos, para llevarnos cautivos y hasta no conocer, como hablábamos hoy, la verdad, el camino, la verdad y la vida, que eso está literalmente en la palabra, que es Jesús y su obra en la cruz por nosotros, de romper los barrotes de las profundas y densas mazmorras en lo espiritual, es que no podemos actuar. Entonces, y usted se puede llegar a preguntar, bárbaro Agustín, excelente, no conocía esto, ahora entiendo muchas cosas, pero ¿cómo hago? ¿Lo tengo que llamar? ¿Dónde hago el trámite? No se preocupen, en la palabra eso está todo claro, como les comentaba, es un proceso, ¿sí? Que lleva mucho tiempo, pero que comienza a darse cuando usted lo decide. Lo primero es viniendo a Jesús, aceptándole como su Salvador, ¿sí? Él es el camino, la verdad y la vida, el único intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, eso está en la palabra. Debe bautizarse voluntariamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, en el capítulo anterior, al capítulo 4 de Lucas, me refiero al capítulo 3, ahí mismo vemos cómo el Señor da esta instrucción y Él mismo pasa por ese acto de obediencia. Es importante que entiendan que el caminar de un cristiano involucra que tengamos una vida de oración. Jesús en el Nuevo Testamento dice cuando oren, cuando ayunen, y eso está implícito ahí que el Señor espera y está esperado de que nosotros vivamos una vida de oración. Y cuando me refiero a una vida de oración no me refiero a repetir rezos ni oraciones religiosas, sino una genuina oración en rendición ante Dios en el nombre de Jesús y guiados por su Santo Espíritu. No sé si recuerdan, cuando yo comencé la oración, siempre pongo al Espíritu Santo, que es el que el Señor dejó para que en estos tiempos en los que estamos viviendo nos guíe, nos inspire, nos ilumine con la palabra del Señor y haga que se nos revele el Señor. De hecho es el que gesta el fruto de Dios en nuestra vida. El fruto del Espíritu Santo es el amor de Dios y se representa con paciencia, con templanza, con fe, con mansedumbre, con humildad, etc. Eso está en Gálatas 5:22 para los que los quieran leer. Entonces, no despreciemos esta obra que Jesús hizo en la cruz por nosotros, para lo que vino Dios Hijo, hecho carne, para cumplir esa misión en la tierra. Era lo que leíamos aquí en Lucas capítulo 4, 14 al 21, para los que los quieran repasar, anótenlo. Es importante que nosotros vayamos a la palabra y de hecho es el siguiente punto, el punto número 4. Nosotros debemos de conocer la palabra del Señor. Todos los que hemos estudiado o los que hemos tenido que desarrollar alguna tarea o hacer algo en nuestra vida, hemos tenido que prepararnos. Los que hemos estudiado
carrera, sabemos que antes de un examen uno tiene que leer mucho, tiene que prepararse, tiene que practicar, etc. Y si uno no tiene el conocimiento, no tiene la manera de desenvolverse eficientemente. No sabemos qué tocar, qué hacer, etc. La palabra del Señor es un manual de vida y es un manual que viene a darnos a nosotros todo el conocimiento necesario para poder vivir en libertad, para acceder a la salvación y para conocer a Dios, un Dios que está más cerca de lo que usted cree. Hago un paréntesis, habrán visto que al Señor se le llama Jehová o Yahweh, que las letras en hebreo son las letras Yod, Het, Hei, Bat, Hei, o si no en español serían la Y, H, W, H, y usted no puede pronunciar eso. Pero mire cómo el Señor tiene la marca registrada no solo en nuestro ADN y en todo nuestro ser y en la naturaleza, sino que nosotros le confesamos a diario. Y usted no lo sabía que lo confiesa a diario. Porque ese nombre, Yahweh, que es la forma que tenemos de decirlo, usted lo pronuncia cada vez que respira y expira. Esos dos sonidos son los que se asemejan más a la pronunciación del nombre del Señor. Entonces vea cómo está cerca el Señor y usted lo puede alcanzar simplemente rindiendo su corazón y a través de las personas que el Señor ha puesto, que tenemos más experiencia y más trato del Señor en nuestras vidas, seguir la instrucción, que no es una instrucción que venga de nosotros, es una instrucción que está en la palabra del Señor y que usted la tiene al alcance de, cuando terminemos esta instancia de compartir la palabra del Señor, ir a ella. Debe conocer la palabra del Señor, escudriñarla. Ella te enseñará a conocer el mundo espiritual, te enseñará a orar si no sabes y también a obedecer los mandamientos del Señor. Por último y no menor, es que nosotros, una vez que ya estamos empezando en esto, podemos empezar a romper con toda maldición, con toda herencia del pasado y con toda puerta abierta a las tinieblas. Solo por medio de la sanidad y el amor de Dios, por medio de la autoridad que tenemos a través de Jesús, es que podremos salir del cautiverio. Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador. Ser libre, una vez que yo tengo la información, que es lo que usted está recibiendo hoy, conlleva decisión y determinación. Yo no puedo hacer que usted sea libre si usted no lo determina en su corazón. Muchas veces, de hecho siendo cristianos, y yo mismo lo he vivido, caminamos cojos, es decir, caminamos rengueando y no de la manera en que podríamos caminar, con áreas de nuestra alma en cautividad. Eso entorpece mucho, no solo el propósito y nuestro andar en el camino del Señor, el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, sino también el testimonio que damos a los demás. Pero yo le invito a lo siguiente: hoy que usted tiene esta información, cuando usted vea a un hermano, a un familiar, a un amigo, ¿sí?, que es algo con lo que el Señor viene tratando mucho a nivel familiar en el ministerio, que ve que tiene odio, ve que vive sumido en la tristeza, ve que tiene rechazo hacia usted o hacia la vida, o que vive una condición de fracaso, de miedo, etc. Está cautivo esa persona está cautiva y muchas veces es usada por el enemigo para continuar esos ciclos de cautividad. Entonces, lejos de enojarse con la persona, yo le invito a que empiece a orar por él, empiece a orar por ella, ¿sí? Que no se cargue su corazón de amargura para que en usted se pueda cortar ese ciclo de contaminación, como si fuera el virus, el COVID, que en usted se corte, usted no contagia y usted tiene el antídoto, que es Jesucristo, la salvación que tenemos a través de él y la libertad a la que podemos acceder, entendiendo que él venció a todo principado y toda potestad en la cruz. Es decir, si usted tiene a Jesús en su vida y vive acorde al Padre y persevera, usted, el enemigo no puede contra usted. Sí, obviamente se van a levantar cosas. Sí, obviamente el enemigo, si algo que tiene es perseverancia, va a intentar y va a intentar y va a intentar y va a tener desafíos y cada vez más grandes. Pero de todos ellos saldrá victorioso. Nosotros conocemos en la palabra del Señor, en Mateo está, y creo que en los demás evangelios está también tallado, pero me gusta mucho cómo lo desarrolla Mateo o Marcos, ahora que me equivoco, que es la palabra de los dos cimientos. Déjenme decirles. Creo que está en Lucas capítulo 6, al final del capítulo 6, versículos 46 al 49. Nosotros sabemos que
al involucrar a Jesús en nuestra vida, hemos edificado la casa en la roca. Ahí se compara a dos personas, uno que edifica la casa en la arena, en las seguridades del mundo, en el dinero, en la fuerza, en la posición social o en cualquier otra religión, y otro que la edifica en la roca, en Jesús y en la palabra del Señor. Al que edificó la casa en la arena vinieron las tormentas, vinieron los vientos, las olas, y la casa se derribó. Mas aquel que la construyó sobre la roca, es decir, basado, involucrando a Jesús en su vida, vinieron las tormentas, vinieron los vendavales, las olas, etc., y subsistió. Quiere decir que no estamos, y de hecho Vivi hoy lo oraba, inspirada por el Espíritu Santo, no estamos libres de tribulación. Y de hecho el enemigo se ensaña con los cristianos para que los que estamos confesando esto nos rindamos, ¿sí? Como si fuera una casa, ¿no? Van por el jabalí más grande. El jabalí más grande es un cristiano comprometido para el enemigo. Pero si ese cristiano permanece y está basado en la palabra del Señor y es libre de estas cautividades que puede correr, que puede moverse en el mundo espiritual, de la mano del Señor obviamente, es que no es esa presa fácil y podemos caminar genuinamente como el Señor nos pide. Yo les confieso algo, que yo, si no fuera por el Señor, lo que la palabra me pide, no lo puedo hacer. De hecho, caminando en el Señor y perseverando me cuesta horrores. Pero yo cada vez que caigo en mi humanidad, me rindo al Señor y voy a oración. Y en esa persistencia, en esa perseverancia es que el Señor a uno lo va elevando, ¿sí? Es la única manera. Como quien va al gimnasio. Uno cuando arranca en el gimnasio va ganando esa potencia, esa fuerza en el correr de los años de entrenamiento, con una dieta, con un protocolo, con conocimiento. Bueno, esto es igual. Solo que aquí tenemos garantizado, como dice la palabra, el camino del justo. Y hoy en día los que somos justos somos los justificados por Cristo, no es que seamos buenos, ¿sí? El camino del justo es como la aurora, como el amanecer, como el mediodía. Usted ve que el día va desde que arranca el amanecer, desde el punto más oscuro hasta el mediodía, que es el punto más alto de luz. Esa es la vida de las personas que perseveran en el Señor y caminan en Él. Así que tiene la victoria asegurada. No es que yo le estoy diciendo algo a ver cómo le va, no. Si usted persevera, usted va a obtener esa victoria. Entonces, volviendo a lo que les decía de las personas, los invito a empezar no solo a clamar por usted, que es lo principal, sino también a clamar a Dios por esas personas que sabemos que están en cautividad. Padres, hermanos, amigos, personas que lo han dañado. Perdone, suelte perdón. Si tiene alguien en el corazón que a usted sabe que lo marcó en su vida con rechazo, con maldad, con violencia o con cualquier otra cosa peor, perdónele, suelte perdón, suéltelo, órelo. Eso es empezar a orar también de una manera eficiente. Padre, ayúdame a perdonar. Vengo ante ti en el nombre de Jesús. Mirá, hoy escuché la palabra que compartía este chico, ¿cómo se llama? Agustín. Y me dijo que yo hiciera esto. Si usted va con ese corazón al Señor, el Señor cumple. El Señor, si hay algo que tiene, es que lo que promete lo cumple. Y eso está en la palabra. El que a mí viene no le echo fuera. Clamen al Padre en mi nombre, dice Jesús, y todo lo que pidierais os será dado. Si pedimos de acuerdo a su voluntad. Si está en conflicto con alguien, pide al Señor claridad. Pide al Señor, ayúdame. Jesús, ayúdame a perdonar, a sanar. Ayúdame, Espíritu Santo, a ver al otro como lo haces tú. No caigamos en juicio, en peleas, en condenas al otro. Eso lo único que va a hacer es que sigamos el ciclo y seamos un eslabón más de destrucción en lugar de ser que se corte esa cadena. Hemos sido llamados a libertad, a sanar, a ser portavoces de aquel que vino, murió por nosotros en la cruz, pagó justo por injustos y resucitó al tercer día para darnos vida eterna y sanidad. Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Para ir terminando, vamos a repasar lo que dice el versículo 18 del capítulo 4 de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y bueno, saben que yo soy de ir a la palabra y llevarlos para acá, para allá. Los voy a dejar con eso, es a lo que vino Jesús. Y miren lo que dice Mateo 10, del 1 al 8.
y ya terminamos. Entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los discípulos, ahí los relata, y en el versículo 5 dice, misión de los 12, misión de los discípulos. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, lo que de gracia recibisteis, de gracia denlo. Yo les invito a ser un discípulo, a disciplinarnos en las cosas del Señor, a ser un discípulo de Jesús y dar libertad a tu alma en primer lugar, porque si uno no está sano no puede ayudar a otros a sanarse, y a dar libertad de alma a los demás. A lo que Jesús vino, Él nos llama también, para que seamos testimonio de Él. Así que bueno, este es el mensaje de hoy. Es un mensaje básico, o sea, de las bases del cristiano, y es un mensaje que le pone en conocimiento algo de mucho valor, diría lo más valioso que uno puede recibir. Ahora, ¿qué hace usted con esto? Ya empieza a ser responsabilidad suya, ¿sí? Desde ya les digo que tanto Vivi como yo, para los que quieran comenzar a leer la palabra y no sepan cómo hacerlo, los que quieran comenzar a orar, los que quieran comenzar a tomarse en serio su vida espiritual, es nomás contactarnos. De hecho, nosotros ya tenemos actividades de discipulado, los tiempos con Dios, que compartimos la palabra del Señor, pero nos contactan y nosotros les guiamos, ¿sí? Tienen el teléfono de Vivi, el mío si no, y estamos para eso, ¿sí? Así que bueno, vamos a dejar este momento a través de una oración también, en el nombre de Jesús, para que el Señor, esto que fue soltado, esta semilla, esta palabra, como así orábamos al principio, no vuelva a Él vacía, sino que retorne y dé ese fruto para el cual Él la envió, así como el rocío cae, riega la planta y de la planta crece una planta más grande, un árbol y hasta vemos frutos, flores, etc. De igual manera viene la palabra del Señor hoy a dar fruto a nuestras vidas con un propósito. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria a ti de todo lo aquí compartido. Sabemos que es tu palabra y nosotros somos meros, Señor, parlantes de lo que tú inspiras, de esa palabra que tú sueltas, Señor, para obrar en nuestras vidas y para dar testimonio a otros y que ellos también te conozcan a ti, que eres nuestro Salvador, que eres nuestro Redentor, nuestro Proveedor, y todo lo que tenemos en esta vida, Señor, ha sido dado por gracia, sobre todo esa salvación que aún tenemos a mano, Señor, y a la cual debemos aferrarnos, Señor, con temor y temblor. Te damos gracias, Señor, por tener los recursos para poder compartir esta palabra, por cómo tu palabra ha obrado en nuestras vidas. Precioso Rey, atamos toda venganza, todo ataque, todo contraataque, toda retaliación de parte de las tinieblas y te pedimos, Señor, que corras el velo aún más en nuestras vidas, en las vidas de mis hermanos aquí presentes y los que escucharán este mensaje luego de que lo compartamos a través de los medios sociales, Padre amado. En el nombre precioso de Jesús, te pido, Señor, paz, te pido tranquilidad, te pido sosiego, Señor, y que todo rechazo a tu palabra, toda religiosidad, todo velo, Señor, sea corrido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, gran bendición para todos, la paz de Dios sea con ustedes. Estaremos en contacto para la próxima reunión y aquellos que están participando de las actividades entre semana, nos veremos ahí.